Bien, grabando. Vamos a empezar la clase del día de hoy con un tema nuevo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la pantalla o todavía no? No, profe, no se ve. No se ve todavía, ¿no? Pues, denme un segundito, ya les comparto. No me está funcionando bien el Zoom. Es que instalé Windows 11 y tiene muchas cositas. Me puse una vez las contraseñas y por defecto entraba y ya me las olvidé y ahora me pide de nuevo las contraseñas al instalar el Windows 11. Bueno, bien, la clase del día de hoy van a ver, vamos a continuar para terminar con la unidad número 5, el tema de archivo de texto. Chicos, archivo de texto es, digamos, es un tema que lo vamos a terminar ahora en el día, ¿sí? Es un tema cortito, ¿por qué? Porque vamos a hacer comparaciones con la similitud, en base a la similitud que tiene con archivos binarios. Entonces, para empezar, la introducción de este nuevo tema, que es archivo de texto, podemos llegar a decir que archivos de textos, ¿sí? Son la otra parte de archivos que en su momento, en la introducción de la teoría general de archivos, he comentado, es otro tipo de archivo que vamos a manejar. Eran dos clases de archivos. Un archivo de archivos binarios y otro archivo de texto. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuáles eran las diferencias entre ambos archivos? La composición en la estructura, ¿sí? Es que en los archivos binarios vamos a grabar bloques binarios, ¿sí? Pudiendo grabar todas clases de datos, enteros, float, cadenas, booleanos, ¿de acuerdo? En cambio, en un archivo de texto, ¿sí? Solamente vamos a grabar bloques de textos, bloques de string. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan acceso al archivo desde una posición externa, no abriéndolo el archivo con C, sino desde un bloque de notas, por ejemplo, en un archivo de texto, siempre me refiero al archivo de texto, ¿sí? Van a ver que yo puedo leer en el interior qué es lo que tiene ese archivo, cuál es el contenido del archivo. Y si yo quiero agregar más datos al archivo, también voy a poder hacer de forma externa con un bloc de notas, porque el archivo tiene extensión TXT y la conformación y la estructura de archivo es un archivo de texto, que lo puede utilizar cualquier programa o cualquier aplicación. Entonces, podríamos nosotros decir, bueno, profe, usted me podría decir, profe, ¿yo puedo crear con el bloc de notas el contenido del archivo y después tomarlo de C? Por supuesto, por supuesto. Pues van a ver que ahora ya cuando terminemos la clase, ustedes van a estar en condiciones de decidir si es que van a tomar en forma externa el archivo desde el programa o directamente desde el programa van a crear el archivo y lo van a cargar. ¿Me siguen hasta el momento, chicos? ¿No voy muy rápido? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí se entiende, profe? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, no estoy diciendo nada, digamos que no lo dije, ya dije todo esto en la introducción general, ¿no? Ya lo dije en la introducción general de archivos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, sigamos con el tema de hoy. Van a ver que para hacer la apertura, para comenzar ya con la teoría, para hacer la apertura de los archivos de texto, ¿sí? Vamos a utilizar el fopen, también vamos a utilizar el fopen, también vamos a declarar un puntero al archivo, una variable de tipo puntero que apunta a file, exactamente como veníamos haciendo en archivos binarios, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? El modo de apertura del archivo en el fopen en el segundo parámetro. Porque se acuerdan ustedes que en archivos binarios, nosotros para abrir un archivo que ya existía como solo lectura, ¿sí? Poníamos R más B o RB. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí? Un sí, por favor, un sí. Sí. Bien, aunque sé que lo escuché desde lejos, parece que está en la Rioja, no sé, que me responde sí. Anda mal. Se lo escucho bajito. Bueno, entonces,
Fíjense, chicos, tengo el R acá en texto, vamos a tener un solo carácter. ¿Por qué? Porque en el otro tipo de archivo, o sea, en binario, teníamos una B, que no tenía ninguna función, simplemente para decir que estamos trabajando con archivos binarios. O sea, read binary, read más binary, quiere decir que estamos trabajando con archivos binarios, simplemente para identificar el tipo de archivo con el que estábamos trabajando. ¿Sí? No, no para ustedes, programadores, ¿de acuerdo? Pero sí para la gente que pueda llegar a leer un programa. Ah, estoy utilizando archivos binarios porque es RB binario, ¿sí? Entonces, a diferencia, acá ya no necesitamos decir poner una B o poner una T de texto, no, directamente va un solo carácter para el primer grupo, y los caracteres son de modo de apertura del archivo en el fopen, ¿sí? Son exactamente los mismos que en binario. O sea que, hasta el momento, seguimos prácticamente igual, ¿sí? El R es de solo lectura, el R más lectura y escritura. Ya no pone nada, nada más R más en la apertura de un archivo de texto y se va a abrir como lectura y escritura. ¿Sí? Lo mismo va a pasar para la W, cuando no exista el archivo, W más, la A de append para agregar datos en un archivo, ¿sí? Y la A más. Puedo agregar, eh, puedo agregar más datos al archivo y al mismo tiempo puedo llegar a leer el archivo. ¿Sí? Puedo trabajar recorriendo y leyendo el archivo. ¿Se entiende? La extensión, fíjense, cuando vamos a declarar el puntero al archivo, o sea, la variable en gestión al archivo, va a ser, ¿sí? Asterisco text. Una variable, un nombre cualquiera que está acá en la teoría, ¿sí? Entonces, mi variable de tipo puntero se llama text, ¿sí? Y apunta la dirección de memoria a la dirección de memoria en donde está el archivo de gestión. ¿Sí? Que eso ya lo vimos en binario. Ahora, ¿cómo hago la apertura de un archivo que no existe? ¿Sí? Pongo el nombre de la variable, ¿sí? De tipo puntero, ¿sí? Sin el asterisco, igual fopen, y entre comillas, dos parámetros del fopen. ¿Sí? Primero es el nombre lógico del archivo, pero acá hay un errorcito, chicos, ¿no? Un error de tipeado, ¿de acuerdo? No puedo corregirlo porque ya está hecho el PDF, pero fíjense que es TXT, no es text. ¿Se entiende, Va con la no? T. Claro, es T, la X y la T. TXT como lo que ustedes conocen, el archivo común, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, sí. Seguidamente, bien, gracias. Seguidamente va el modo de apertura del archivo, cómo lo van a abrir. Es un solo carácter. Es un solo carácter. ¿Sí? Entonces lo voy a abrir como modo escritura. ¿Se entiende? Bien, acá en la teoría se puso una rutinita para controlar si el archivo existe o no existe. Si existe, no lo puede crear, le va a mandar un mensaje de error. Y si el archivo existe, si no existe, va a proceder a crear. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes me crean un archivo, ¿sí? Y la variable puntero o variable de gestión al archivo, ¿sí? Es igual a null, o sea que no está apuntando, mejor dicho, apunta a una dirección vacía, null, ¿sí? Le va a dar un error que el archivo, ¿sí? Error al abrir el archivo. ¿Por qué? Porque ustedes están diciendo, abre el archivo que está en tal dirección de memoria. Si le da el puntero, recibe un valor null, ¿sí? Significa que donde está apuntando la variable, la dirección de memoria, no hay nada. Por lo tanto, no puede abrir un archivo que no existe. Por lo tanto, lo crea. ¿Se entiende? O sea, acá puedo poner else, caso contrario, directamente hago la apertura del archivo. Pero este control, si ustedes definen la variable puntero y la variable puntero, el control, el fopen lo tienen que hacer después, ¿no? No lo van a hacer Definitivamente. antes, porque si no, todo esto no les sirve. ¿Me entienden? Había un estudiante que me decía, profe, no me funciona ese if que usted ha puesto. Bueno, ¿dónde lo has puesto el fopen? Y bueno, hago el fopen y después pregunto.
Es que no, es que cuando vos estás haciendo el fopen, ya estás creando el archivo y después estás preguntando. Te estás poniendo el zapato y después la media. Primero pregúntame si la variable que vos declaraste de gestión al archivo, ¿sí? ¿Qué valor recibe? Si es el valor null porque está apuntando a una dirección vacía, no hay nada, por lo tanto no podés abrir un archivo que no existe. Entonces créalo. Recién créalo o no lo crees. Automáticamente se produce la salida del programa en forma completa, directamente. El exit 1, ¿qué es lo que hace? Lo saca del editor, lo saca completamente del C. ¿Se entiende? En cambio, el exit 0 vuelve de la consola, vuelve al editor. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿El FP qué sería? El FP es el nombre de, perdón, acá tendría que ser text, ¿sí? Es el nombre de la variable puntero, ¿sí? Nada más que acá hay un errorcito, ha sido copiar y pegar y ha sido un errorcito tipeado, perdón, porque no nos dimos cuenta de eso, ¿sí? Disculpas, chicos. Pero le aclaro, este FP que está acá es el nombre de la variable, tendría que ser text, o acá tendría que ser FP, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, bien. Estoy Sí. preguntando, escúchame, ¿quién es el que me habla? Nombre. ¿Cómo? ¿Quién es el que me está hablando? Nombre. Ezequiel. Ezequiel, escúchame, simplemente este es el nombre de la variable puntero. ¿Sí? Creo que se entendió, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, listo. ¿Puedo continuar? Sí. Bien. La instrucción que nos va a permitir, una vez que terminamos de utilizar el archivo, ¿sí? En forma momentánea o en forma definitiva, es la función fclose, que es exactamente lo mismo que para archivo binario. ¿Sí? ¿Hace falta que explique la fclose? No. También acá funciona el rewind, funciona el fclose y funciona el fopen de nuevo para posicionar el puntero al principio del archivo. ¿Sí? No importa qué tipo de archivo sea, el manejo del puntero lo hacemos de esa manera. Ustedes ya la conocen. Un fzig, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo Sí. porque es lo que hacemos, cerramiento del archivo, que es lo mismo para los dos. No hay un fclose distinto para texto, ¿sí? El movimiento del puntero con las mismas instrucciones, fzig, o si no, cerrar el archivo y volverlo a abrir, ¿de acuerdo? Rewind. Acá funciona lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, visto ya la apertura, hecha ya la introducción de lo que es archivo de texto, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar y a ver cómo se escribe en un archivo de texto. ¿De acuerdo? Yo primero tengo que enseñarle a escribir para después enseñarle a leer, el caso contrario de la vida cotidiana. ¿Sí? Primero el niño empieza a leer y después escribe con lo que lee. ¿De acuerdo? O si no, indistintamente. Bueno, no vamos a entrar en esa temática porque la enseñanza de hoy es muy variada. Bien, entonces, chicos, lo que vamos a ver acá nosotros en algoritmos de estructura de datos es empezar a escribir en un archivo para después poder trabajar sobre ese archivo. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben que la extensión en archivos binarios es .dat y la extensión en archivo de texto es .txt. ¿De acuerdo? Eso porque es muy común que ustedes se confundan cuando como están acostumbrados a hacer un montón de ejercicios de archivos binarios, en la parte donde van a poner en el fopen, van a poner el nombre físico, ponen el archivo nombre.dat. ¿Sí? Entonces, a veces le da error el compilador o directamente les pasa, le crea y no pueden editar el archivo. Porque es .dat. ¿Cómo? Estoy viendo que también acá bloques binarios. Claro, si creaste un archivo .dat, no un txt. ¿Sí? Entonces, fíjense chicos que mi carpeta de trabajo, ¿sí? Se va a llamar archivo de textos. Y está en el escritorio. Acá donde yo tengo, ¿sí? Todos los programitas fuentes, y acá es donde lo vamos a buscar el archivo que cree el programa. Me hago entender, ¿verdad? Voy a borrar lo anterior, lo que no sirve. Después le pasamos estos programitas, lo vamos a pasar de cambio de vista.
¿sí? Estoy borrando los puntos .exe para dejarles limpitos para ustedes después para que... Y acá tienen el video de la otra clase. Bueno, de todas maneras esta clase la estoy grabando, ¿sí? Vamos a borrar todo lo que ha creado los programas anteriores, ¿sí? En las clases anteriores. Hasta inclusive está el archivo PDF de teoría. De todas maneras, todo esto lo voy a pasar como le paso siempre, ¿sí? Espero que el Telegram me lo permita. ¿Sí? Bien, chicos. Vamos a empezar con el primer programita del día. ¿Sí? Van a ver que no se asusten, ni se compliquen, porque es un tema fácil, ¿no? Es un tema fácil. Lo que tienen que hacer un buen hincapié, una buena lectura, estudiar bien la parte de archivo, porque esto es un tema que lo vamos a ver en parcial, lo vamos a ver en final, ¿sí? Y cuando ustedes van a rendir el final y rinden porque no han podido promocionar, tienen que rendir el final, ya sea virtual o presencial, ya vamos a ver cómo lo decide la cátedra este año, ¿sí? Ya había una idea de que vamos a rendir los parciales en forma presencial, si Dios quiere lo vamos a poder hacer, porque son grupos reducidos, pero tienen que ser grupos de hasta 20, ya tenemos acondicionado lo que son los laboratorios y encima tenemos aulas híbridas, ¿sí? Se están utilizando las aulas, pero por recomendación de la ingeniera Sandra Valla, o sea, la jefa de cátedra, que creo coincido en esto, de que no podemos llevar a algoritmo de estructura de datos cuando todas las otras materias están dictando en forma virtual. Entonces, vamos a tratar de aunar criterios como para que volvamos todos, ¿sí? Aparte, lo que dice la ingeniera tiene razón, yo no lo había advertido, de que si ustedes van, yo los cito, por ejemplo, para la semana que viene, a esta clase para darla en forma presencial durante 45 minutos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que volver a clase, ¿verdad? Y no van a tener el tiempo de ir a la facultad y volver a su casa para la clase siguiente. Entonces, hay que organizarse bien para poder encarar todo lo que va a ser el retorno, si Dios quiere, a clases presenciales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces veamos acá, sigamos con nuestro tema y... Un minutito, por favor, disculpen, me presento, soy la ingeniera Sandra Vaz. bien, ¿qué tal? Buen día. Vamos a tener una reunión de cátedra, pero creo que ya nos falta mucho en el programa para terminar el programa en sí, así que el evaluativo de control del sábado ya está, que es virtual. No sé si le comentaste, Rafael. ¿De qué? El evaluativo de control. No, lo estaba para dejar para el final de la clase. Bueno, el evaluativo de control del sábado, que corresponde al segundo cuatrimestre, va a ser de 1 hora. Son 2 ejercicios, uno de la parte de arreglos. Vectores no se evalúa porque se evaluó en el parcial. Sí se evalúa matrices y arreglos multidimensionales. Ese ejercicio va a tener 4 puntos. Cadenas y registros va a ser otro ejercicio que va a tener 6 puntos. Ustedes deben resolverlo y subir al aula virtual los ejercicios realizados. Los enunciados de los ejercicios son ni más ni menos los que están en los trabajos prácticos que ustedes debían presentar. Anoche le pedí a la auxiliar que habilitara nuevamente la subida de los trabajos prácticos, porque desde los 900 y pico que son en algoritmo, solamente había presentado 44 estudiantes los trabajos prácticos, o sea que eran 44 estudiantes los que estaban en condiciones de rendir hasta el sábado. Estamos hablando sobre las restricciones para rendir el evaluativo de control. Exacto, que nosotros creo que la única. Claro. Principio de cuatrimestre dijimos que íbamos a pedir que se suban los trabajos prácticos, pusimos fechas hasta el 16 de octubre, no se cumplió, la estamos prorrogando ahora hasta el 22, o sea, un día antes del evaluativo de control.
por favor, súbanlos. Quienes no tengan subido los trabajos prácticos no van a poder rendir. Era una condición que pusimos a principio de cuatrimestre. Por favor, cúmplenlo para que puedan rendir el evaluativo de control. En cuanto a la presencialidad, la verdad, esta evaluación va a ser virtual. Nos están quedando un mes de clases prácticamente para terminar nosotros el programa y lo demás serían consultas, con lo cual quizás las consultas podamos pedir que sean presenciales y a aquellos que quieran. También soy consciente de lo que sale el transporte público hoy en día, no es nada barato, así que también yo soy de la idea de las consultas darlas en forma virtual. No creo que la institución responda tan rápidamente como para que todas las carreras tengamos en forma presencial, aunque sea un mes. Así que yo creo que este cuatrimestre lo vamos a terminar presencial, virtual, disculpen, y el año que viene sí volveríamos a la presencialidad. De todas formas, lo del sábado está confirmado porque es reunión de cátedra, lo demás lo vamos a tratar en reunión de cátedra y le vamos a decir, pero de mi parte no creo que podamos volver porque no hay una organización con respecto a qué clase hay. A ver, tenemos solamente 3 aulas híbridas para 5 carreras de grado, más un departamento de ciencias básicas. No vamos a estar peleando por el aula híbrida. No hay una coordinación ni una planificación de quiénes van a usarla ni cómo van a usarla. Me parecen perfectos todos los recursos, pero antes que nada me parece que debe haber una planificación para hacer uso correcto de los instrumentos que nos ofrece la facultad. En las elecciones fuimos y en los laboratorios estaban sin nada. El año pasado pedí una notebook que me prestaran para terminar de dar las clases en agosto y me la prestaron en diciembre, cuando ya había terminado de dar las clases. Así que por lo pronto tenemos el evaluativo de la semana que viene y a medida que vamos avanzando voy a ir comentándoles, le vamos a ir comentando a través de la cátedra cuáles son las medidas que se van tomando, por supuesto con anticipación. Alguien preguntaba en el chat, profe, los TP de teoría sí se vencían el 16 del 10. Los TP de práctica tenían hasta el 31 del 10. Los del 16 del 10, fíjense que ya desde no pusimos más TP de teoría, ¿no? No pusimos más TP de teoría. Los que necesitamos que estén presentados son hasta donde ustedes rinden, ¿sí? O sea, ingeniera, podríamos flexibilizar esa fecha del 16 al 10, o sea, dejarla abierta para que los chicos puedan, hasta incluso el viernes, presentar lo que deben. sí, dejamos abierto todo para que puedan presentar hasta el viernes. El único que les estaría quedando, el de archivo, eso ni siquiera está todavía en la mira, o sea, ni siquiera está todavía en juego el vencimiento del trabajo práctico de archivo. Ya va Solamente, para el parcial. exactamente, solamente el de registros. ¿Sí? Tengo una pregunta yo. Sí, diga. Los TP de teoría son el requerimiento para el evaluativo de control, ¿verdad? No los de práctica. Los de teoría más lo de práctica. En algunos había ejercicios de teoría que era sobre matrices y multidimensionales. Había uno sobre cadena y después de registros dimos uno o dos, pero después ya no empezamos a ver más de teoría.
Sí, van ambos, los de teoría más los de práctica. Los de teoría lo Ah, o hicimos sea, en clase. Lo de hay que teoría presentar los de hicimos. práctica Sí, los de también. práctica tienen que subir porque los de teoría tienen todo hecho, lo resolvimos en clase. Ah, pero los Claro, de práctica tienen vencimiento hasta el 31, No, olvídate el no hasta la vencimiento. fecha. No, olvídate el vencimiento. Ah, claro. Tenés que, por eso le acaba de decir el ingeniero, vamos a dejar abierto para que ustedes presenten inclusive hasta el día viernes. El sábado hasta las 10 de la mañana ustedes pueden presentar los trabajos. Eso se va a controlar cuando se vaya a corregir el evaluativo de control. ¿Sí? Esa restricción, creo que es la única que hay, no hay más. Exactamente. Aparte, los de teoría, tanto el profesor como yo, como todos los profesores de teoría, el ejercicio de teoría lo desarrollamos en clase teórica y lo único que tienen que hacer es subirlo. O sea, ya lo tienen hecho, es subirlo, nada más. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Bueno, los dejo que continúen con la clase, que tengan una buena semana y un buen fin de semana, chicos. Nos estamos encontrando, Dios mediante, en forma virtual el sábado. Muy bien, gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno, chicos, vamos a continuar con las clases. ¿Alguna preguntita que quedó por ahí antes de continuar? No, profe. Bien, escuchen, en el repositorio de video tienen ya hasta la primera y segunda clase de videos, de los videos de archivos. ¿Sí? Esta clase la voy a subir mañana o hoy a última hora para que ya tengan completito lo que es los videos de clases. ¿Sí? Así que van a tener completo ya para que ustedes puedan estudiar. Bien, continuamos entonces. Aclarado todos los temas, si no hay más preguntas, vamos a continuar con la clase. ¿Mm? Bien, entonces vamos a ver la primera instrucción para escribir en un archivo de texto. ¿Sí? Hacemos exactamente lo mismo, declaramos las librerías y vamos a entrar al main, que es el programa principal, exactamente lo mismo como ustedes ya lo vienen haciendo. Declaramos la variable de tipo puntero al archivo, ¿sí? Y vamos a hacer la apertura del archivo, que en este caso le vamos a decir que se va a llamar nombres.txt. Al no darle el camino acá, lo crea por defecto a este archivito nombres.txt en forma física, ¿sí? En el mismo directorio de donde está el fuente. Eso recuerdan, ¿verdad? Y lo vamos a crear con W o W+. Entonces, vamos a utilizar la primera instrucción, que para escribir es la instrucción homóloga, ¿sí? A lo que es la escritura en variable simple o que ustedes ya venían utilizando, que es el printf. ¿Sí? Nada más que nuestra instrucción en archivo de texto para escribir o grabar en un archivo, ¿sí? Se llama fprintf. fprintf. ¿Sí? Esa es la instrucción, la primera instrucción de dos que vamos a utilizar para grabar en un archivo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuál es la sintaxis que tiene la función fprintf? ¿Sí? Tiene dos parámetros. ¿Sí? El primer parámetro es, por supuesto, el nombre de la función, y el primer parámetro de la función fprintf es a dónde se va a grabar la cadena que ustedes quieran poner en el archivo. Entonces es el nombre lógico, le llamemos nombre lógico del archivo, ¿sí? Porque este le llamamos nombre físico. Entonces va a ser fp, ¿sí? Seguidamente del segundo parámetro, que es la cadena que yo quiero grabar. O sea que acá yo no estoy leyendo, Juan, ingrese el nombre a grabar en el archivo, no. Estoy directamente asignando un nombre para que sea grabado en el archivo. En este caso voy a grabar en el archivito nombres txt, ¿sí? Como archivo físico, 5 nombres, ¿sí? Entonces el primer nombre que grabo es Juan. Hago un salto de línea, el segundo nombre es Pedro, hago un salto de línea, el tercer nombre es Matías, y así lo mismo voy a hacer con Julián y Belén. ¿Se entiende, chicos? Esta es la instrucción de lectura, ¿sí? Primero va el nombre lógico del archivo, seguidamente de la cadena que quiero grabar en el archivo. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces,
Una vez que tenemos grabado ya en el archivo, se va a crear el archivo nombre txt y vamos a poderlo ver en el directorio. Ya le voy a mostrar dónde se grabó y cómo se grabó. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo terminé de utilizar el archivo, voy a hacer el cerrado del mismo porque ya no lo voy a utilizar más. Pero, para que ustedes vean, ¿sí? Podemos ver de dos formas el contenido de este archivo txt, o sea, nombre txt. Lo podemos ver haciendo un listado, como yo le muestro acá en el programa. Me voy a adelantar porque acá en el listado ustedes van a utilizar una instrucción de lectura, que ya la vemos a continuación. Me estoy adelantando. Pero si yo no hiciera esto, ¿sí? De listar el archivo a través del programa, este archivito está creado en el directorio que tengo yo en mi escritorio, y lo podemos hacer un doble clic al archivo txt y vamos a ver que realmente contiene las cadenas que nosotros le grabamos. ¿Ok? Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, Sí. una vez que hemos creado el archivo, por programa, por C, vamos a hacer la apertura, porque lo cerramos, hacemos la apertura del archivo. Acá también podríamos poner un rewind directamente, ¿verdad? Mandamos el puntero al principio y comenzamos a listarlo. Entonces, entramos en el while de recorrido del archivo para poder listar el archivo completo. ¿Sí? La instrucción de lectura que yo voy a utilizar para leer una línea completa, ¿sí? Una línea completa del archivo de texto es la instrucción fscanf, pero ya se lo voy a explicar en detalle cuando veamos las instrucciones para lectura. Hay 3 instrucciones de lectura. Ustedes pueden hacer la lectura del archivo, ¿sí? De 3 formas distintas. ¿De acuerdo? Pero por ahora tomemos que el fscanf, que es el homólogo al scanf de lo que ustedes vienen trabajando en forma anterior para leer el contenido de una variable. ¿Sí? ¿Cuál es me adelanto un poquito, chicos. ¿Cuáles son los parámetros del fscanf? Que es leer un dato del archivo de texto. Es de dónde voy a leer, qué es lo que voy a leer. En este caso voy a leer una cadena y fíjense que voy a utilizar una variable palabra que la declaro acá arriba, ¿sí? En declaración, la declaro ¿por qué? Porque C sigue tomando como un vector de caracteres lo que yo guarde en esta variable. Yo voy a crear un vector que va a tener 100 lugares de memoria reservados para guardar caracteres. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mientras no sea el final del archivo, FP, el archivo lógico, trabaja. Hago la lectura de una cadena, la guardo en palabra, ¿sí? Tomo una cadena, la primera línea completa, la tomo, ¿sí? Identifico que son string y la guardo en la variable palabra. Y después, ¿qué es lo que hago? Esto lo vamos a dejar, ya lo voy a explicar para qué sirve esta liñita en la línea 42. Y después seguidamente imprimo el contenido de la variable palabra. ¿Qué se va a imprimir? En primer lugar, Juan, Pedro, Matías, Julián, Belén. Cuando lee la sentencia null, llega al final del archivo, por lo tanto deja de mostrar y se terminó el listado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Es fácil, ¿verdad? No hay ninguna otra cosita, son instrucciones muy directas, son fáciles para recordar. Lo único que tienen que hacer es, se le está cambiando el nombre de las instrucciones porque son distintas, pero miren qué distintas son, que lo único que hicimos es agregar una F al principio, ¿sí? Para la lectura del archivo de texto. Y para la lectura le agregamos una F al scanf, ¿sí? Si quieren recordarla con esa técnica, no hay problema. Entonces, hagamos correr y ustedes no van a ver cómo yo ingresé Juan, Pedro, directamente ya el archivo ha sido creado. Porque esto ya lo hice internamente el C, de cargar cadenas dentro del archivo, ¿sí? Entonces, para que no me muestre acá nada, o sea, no me muestre la finalización del programa, le puse un printf donde dice que ya se ha creado el archivo con estas cadenas. ¿De acuerdo? Si nosotros ahora hacemos un clic, vamos a pasar a ejecutar la impresión, ¿sí? Del contenido del archivo hasta el final del mismo. Por lo tanto, si yo presiono Enter, ¿sí? Fíjense que le estoy mostrando el contenido del archivo. Pero acá, ¿ven algo raro ustedes? ¿Qué están descubriendo en la impresión del contenido del archivo? Imprimido 2 veces Belén.
Bien, el último registro lo imprime 2 veces. Ese es un error interno de C. ¿Qué es lo que hace C? Lee la línea, la imprime, ¿sí? Se da cuenta que es final de archivo, imprime nuevamente la línea y se va. No lee el final de archivo y se va. Lee el final de archivo, imprime. Lee el final de archivo, ¿sí? Imprime de nuevo y se va. Entonces, para subsanar este error, que ustedes por programa lo están viendo, pero si yo voy al directorio, miren chicos, en donde se creó el archivo nombres.txt, ¿lo están viendo? Sí. Nombres.txt, ustedes van a decir, profe, pero yo no puedo ver la extensión de los archivos que tengo en este directorio. ¿Saben cómo lo habilitan? Se En van a ver. ver en ver, bien, mostrar, bueno, este es el Windows 11, ¿no? Van a mostrar y acá dice extensiones del archivo, que me muestren las extensiones, habilitan que me muestren las extensiones y si quieren habilitar que le muestre también los archivos ocultos, lo habilitan, ¿sí? Si ustedes no habilitan esto donde dice extensiones de nombre de archivo, acá directamente lo va a mostrar el nombre. Pero yo en este caso necesito que ustedes vean para saber qué es un archivo. A pesar de que con los iconos, porque es gráfico, con los iconos saben que este es un archivo de texto y este es un archivo de un programa específico, de una aplicación, es válido que muestren acá a ustedes el nombre del archivo. ¿Sí? Eso es importante que muestren siempre el nombre. Si nosotros hacemos doble clic al archivo nombre, fíjense que es grabado como corresponde, pero por programa, como C tiene muchos errores internos, ¿me entienden? El compilador, ¿qué es lo que hizo? La última línea la mostró 2 veces. Entonces, ¿cómo hacemos, chicos, para subsanar ese error? Ese es un error que nosotros descubrimos porque cuando empezamos a ver el C, no había nadie quien nos enseñe, entonces la cátedra se movió, se movieron los profes, para descubrir errores, preparar las clases, y nos dimos con este tipo de errores que nos sacó al principio, imagínense, canas verdes, porque no podríamos descubrir consultando y perdíamos mucho tiempo, entonces con el tiempo lo logramos descubrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no imprima 2 veces la última línea? Entre el F, entre la instrucción de lectura y la instrucción de impresión de la línea que acaba de leer, ¿sí? En el medio vamos a poner un if. ¿Sí? Vamos a poner un if que dice, si no es el final de archivo, ¿qué es lo que hace? Imprime y se va. Pero fíjense, acá dice, mientras no sea el final de archivo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Lea la línea, imprime la línea, ¿sí? Ve que el final de archivo vuelve a imprimir y se va recién. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ha leído el final de archivo? Sí, es la última línea. La carga y pregunta, ¿es final de archivo? No es final de archivo todavía, porque tienen que imprimir una línea más, pero ya sabe que va a imprimir la línea y se tiene que ir del programa, porque es la última línea del archivo. ¿Se entiende? Este el que hace el control de que la última línea no se repita 2 veces. Lo saca directamente de este while. ¿Se entendió, chicos? Sí. Simplemente hagan el agregadito ese, que es una línea de simplemente un if antes de la impresión del contenido del archivo y se soluciona el problema. Entonces, si nosotros habilitamos esta línea y hacemos correr nuevamente, van a ver, miren, voy a hacer correr ya con la línea habilitada, este if, lo hago correr, y directamente lo que me muestra, ¿sí? Es cómo corresponde. Y se subsana el error. ¿Se entiende? Eso lo pueden poner para todos los archivos de texto porque se le va a repetir. ¿Cómo será que tiene error el C? Que en algunas veces se le va a repetir y otras veces no. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Puedo continuar? Entonces, ¿está claro cuál es la primera instrucción de escritura en un archivo? ¿Y la primera instrucción de lectura en un archivo? ¿Está claro o no? Sí. ¿O hace falta que repita algo? No, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver, yo de acá voy a llamar, vamos a ver la segunda forma de escribir en un archivo. ¿Cómo pueden escribir en un archivo? Que es, acá yo le puse getC, ¿sí? La segunda forma es
putc. Es este aquí. Esto lo pone acá. ¿Sí? Entonces, la segunda forma para escribir, o sea, como yo ya lo tengo al archivo, quiero enseñarle cómo agregar un nombre más. ¿Sí? Entonces, para no volver a hacer el archivo en blanco y volver a cargar todo de nuevo, ¿de acuerdo? Yo les voy a mostrar acá que hay una instrucción que se llama putc. ¿Se acuerdan que era put? ¿Sí? ¿Qué era en la impresión en cadena? ¿Qué era? Mostrar cadena, ¿verdad? Mostrar. Mostrar cadena, o sea, escribir cadena. Es la instrucción que utilizamos para escribir cadenas como instrucción pura de cadena. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, ahora, en texto le vamos a agregar la C, que significa carácter, o sea que escriba carácter. Pero fíjense que yo voy a agregar el nombre María. ¿Y a dónde lo voy a agregar? En el archivo nombre, pero como el archivo ya existe y contiene datos, voy a mandar el puntero para hacer el agregado de este nombre, con el putc, que es carácter por carácter, lo voy a hacer al final del archivo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, entonces, yo quiero agregar carácter por carácter. Como no le pongo salto de línea, la sintaxis de la instrucción putc tiene dos parámetros. Uno, cuál es el carácter con comillas simple que quiero agregar y a dónde lo voy a agregar y de qué forma lo voy a agregar. ¿Sí? Entonces, agrego una M. Con la próxima instrucción, agrego una A. Como no le hice salto de línea, pone la M y la A. Después, el tercer carácter que imprime es M-A-R. Después, la M-A-R-I, M-A-R-I-A. Y van a ver que cuando yo haga correr esto, vamos a ir al archivo, a tipearlo al archivo, a ingresar al archivo y van a ver que María, ¿sí?, está agregado al final del archivo que ya existe. ¿Se entiende? Esa es la segunda forma. Ustedes utilicen la forma que quieran, pero no creo que se ponga, si quieren ingresar un párrafo completo, no creo que lo quieran hacer carácter por carácter. Lo pueden hacer, ¿sí? No hay problema. Pero directamente utilicemos la función f'F, listo, se acabó. Mandamos todo el texto de una sola vez. ¿Sí? Entonces, si yo hago correr esto, directamente se agregó el nombre al archivo. ¿Sí? Lo hace internamente C y vamos a ver ahora, vamos a ver el tipeado, vamos a tipear el archivito nombre que se ha sido modificado. Fíjense que si yo hago nombre, ahora ya tengo el nombre María incorporado al final del archivo. ¿Se entiende la segunda forma de escritura? ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí. Bien. Si ustedes quieren listar, copian si ustedes quieren hacerlo por programa, copian de acá el listadito, ¿sí? Copian el listadito, lo cierran, lo vuelven ahí, copian el listadito y le va a listar el archivo. Yo directamente lo cargué y lo mostré por tipeado, ¿sí? Lo mostré por edición del archivo. Bien, estas son las dos instrucciones de escritura en el archivo. Vamos a ver cuáles son las tres formas de leer un archivo. Ustedes, para leer un archivo, vamos a utilizar tres formas. La primera, leer el archivo, el contenido del archivo, carácter por carácter, del contenido hasta el final del archivo. Esa es la primera forma, leer carácter por carácter. ¿Sí? Voy tomando el primer carácter de la primera línea, de la primera palabra, el segundo carácter, el tercero, salto de línea, me voy al segundo nombre, leo el primer carácter del segundo nombre, segundo, tercero, salto de línea y paso así hasta que encuentre el final del archivo. Y me va a mostrar lo que acaba de leer. ¿Sí? La segunda forma de leer, ya vemos las instrucciones, la segunda forma de leer es leer el contenido del archivo palabra por palabra. ¿Sí? Toma Juan, salta de línea, toma Pedro, salta de línea, toma, y así, una vez que ha terminado de leer todo el archivo, lo muestra y ustedes están viendo el resultado. Que va a ser lo mismo que leer, ¿sí?, el de carácter. Van a ver el mismo resultado que les da el listado de todo el contenido.
Nada más que uno lo ha leído carácter por carácter y en el otro caso lo leyó palabra por palabra. ¿Sí? Y la tercera forma de leer un archivo, el contenido de un archivo, es línea por línea. O sea, supóngase que diga Juan en la primera línea. Juan es un estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Con la tercera forma, va a leer toda la línea, va a hacer el salto de línea, va a leer toda la línea, y así va a ir leyendo línea por línea hasta completar el archivo, hasta la finalización del mismo. ¿Se entienden las tres formas? Es simple. Carácter por carácter, palabra por palabra, línea por línea. O sea, el resultado que ustedes ven de la lectura es el mismo. Van a ver siempre los nombres. ¿Sí? Nada más que la forma en que se accedió al archivo también, bueno, va a ser lo mismo, pero la manera de leer el contenido del archivo es distinta. Son tres maneras distintas con tres instrucciones distintas. ¿Sí? Entonces, la primera instrucción que sirve para leer el contenido del archivo es la instrucción getC. Por deducción lógica, ¿qué significa get? ¿Se acuerdan del get? ¿Qué significa get? Significa leer y C, carácter. O sea que va a leer un carácter, ¿sí? Y lo va a mostrar. Lee el otro carácter, lo muestra. Lee el otro carácter, lo muestra. Lee el salto de línea, pasa al segundo nombre, lee el primer carácter, lo muestra. Y así va a leer todos los nombres y lo va a mostrar, le va a mostrar a ustedes todos los nombres. Pero ha leído el contenido del archivo carácter por carácter. ¿Y cuál es la sintaxis del getC? Fíjense que acá el getC es una instrucción que toma un carácter, ¿sí? Del archivo nombre, toma un carácter y lo imprime. O sea que es parte, el getC es parte de una instrucción de salida. ¿Lo ven? Es como que yo estoy en el printf, estoy llamando a la función getC, toma el valor de la función y muestra su valor. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Está clarito? No es complicado, ¿verdad? Entonces, No. abrimos el archivo. ¿Sí? Este archivo, vamos a la variable, al archivo no es FP, le ponemos nombre, le cambiamos para que ustedes vayan acostumbrándose a que si yo le pongo acá nombre, ustedes saben que no es FP, pero es el nombre de la variable en gestión, o sea, de la variable que apunta a file. ¿Sí? Entonces el fopen tiene el mismo nombre de la variable que declaré como puntero al archivo. Entonces pongo nombre, fopen, lo abro el archivo nombre, ¿sí? Y lo abro como lectura. Lo puedo abrir con R o lo puedo abrir con R+. Para que ustedes no tengan ningún problema, acostúmbrense, ábralo con R+. Y ahí se termina el problema, ¿sí? Entonces, fíjense que acá le ponemos la rutinita de que control si el archivo existe. Si existe, lo recorre. Si no existe, le manda el archivo, si el archivo no existe, le manda null, por lo tanto le manda el archivo, entra al C del if y le manda el mensaje que el archivo no existe. No puede abrir un archivo que no existe. Caso contrario, si el archivo no existe, procede a recorrer y a mostrar. Pero va a mostrar carácter por carácter del mismo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, mientras no sea el final de archivo, toma un carácter, lo muestra. ¿Sí? Vuelve de nuevo, no es el final de archivo, toma un carácter, lo muestra. Y así va a ir mostrando el contenido total del archivo. Si hacemos correr esto, ustedes lo único que van a ver, ¿sí? Simplemente es el listado. ¿Sí? Pero ¿cómo ha leído el archivo? Acá ha leído carácter por carácter y lo fue imprimiendo. Lo fue escribiendo acá. ¿Sí? Tomó un carácter, lo puso. Toma otro carácter, lo puso. Toma otro carácter, lo escribió. Toma otro carácter, lo escribió. ¿Sí? Salto de línea, paso acá. Toma otro carácter y escribe y así hasta el final del archivo. ¿Se entiende? Sí. Bien, esa es la primera forma de lectura. La segunda forma de lectura, ¿sí? Es la instrucción scanf, que ya la vimos en el problemita pasado. ¿Sí? Que lee palabra por palabra.
Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que yo les decía que el fscanf era el homólogo del scanf, de leer el contenido de una variable? ¿Sí? Entonces, tiene tres parámetros el fscanf, que es la segunda forma de leer un archivo, que es palabra por palabra. Entonces, ¿de dónde lo voy a leer? ¿Qué es lo que voy a leer? Una cadena, y lo voy a guardar en una variable que yo la declaré acá, como tipo char, ¿sí? Porque va a ser un vector de 100 espacio de memoria que va a guardar en este vector caracteres. O sea que va a crear un vector de caracteres, porque es cadena. Entonces, una vez que toma de una palabra del archivo FP, directamente la guardo en palabra y acá abajo hago el paso siguiente, hago la impresión del contenido de la variable palabra. O sea, en este caso va a ser Juan. ¿Sí? Va a leer un salto de línea, va a escribir Pedro. Después va a hacer un salto de línea, va a escribir tal cosa. Y así, palabra por palabra, hasta la finalización del archivo. ¿Sí? Si yo hago correr esto, directamente este programita, ustedes están viendo el mismo resultado. ¿Qué es lo que cambia? El modo de lectura, ¿sí?, del archivo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Puedo continuar? Sí. Bien. Entonces, la tercera y última forma, con esto estamos terminando el tema de archivos de texto, faltaría una instruccióncita más, es la instrucción fgetS. ¿Sí? Van a ver que es prácticamente lo mismo que es leer línea por línea. O sea, que es el archivo, ¿sí?, que es la instrucción que lee en el archivo una línea completa. La deposita en una variable y después hago la impresión de la variable. Así de fácil. Pero ¿qué es lo que cambia acá? ¿Sí? En fgetS o en fgets. ¿Qué es lo que cambia? Los parámetros, la posición de los parámetros. Fíjense, ¿qué parámetro va a llevar la función fget que sirve para leer una línea completa de un archivo de texto? ¿Sí? El primer parámetro no es lo mismo que el caso anterior, que antes estaba el archivo lógico, de a dónde va a leer la línea. No, va la variable donde va a depositar la línea que lea. ¿Sí? Y la variable palabra la declaré como un vector de 100 caracteres, de tipo char. Seguidamente, en el fget, ¿sí?, esta es la que más se utiliza, la función que más se utiliza. Tanto el fscanf como el fget se la utilizan, lo que más se utilizan son estas instrucciones. El getC, para leerla, se la utiliza muy poco. ¿Ok? Entonces, el segundo parámetro es la cantidad de memoria reservada en la variable, ¿sí? En la variable palabra. ¿Cuánto era acá? Se pone el mismo número que yo reservé memoria al principio, o sea que pongo 100. ¿Sí? ¿Y de a dónde va a leer la línea completa? Del archivo lógico FP. Y eso es todo. ¿Sí? Guarda la línea que la tomo de acá, la guarda en palabra y después imprimo el valor de palabra. ¿Sí? El resultado de esto va a ser lo mismo que ustedes ya vienen viendo, que es la impresión del archivo completo. ¿Se entendió? Sí. Bueno, chicos, eso es todo archivo de texto. No hay más para ver. Eso es todo. ¿Sí? Ahora, para cerrar el tema, quiero mostrarles ya directamente, porque acá lo que hicimos es asignar directamente una cadena y grabar un archivo. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Vamos a trabajar con un problemita de aplicación simple, ¿sí?, en donde nosotros ingresemos por teclado los nombres, por ejemplo, de ciudades que queremos grabar en el archivo. Y vamos a utilizar las diferentes instrucciones, ¿sí? Y van a ver cuáles son las instrucciones que más se usan para escribir y para leer. ¿Ok? Ok. Ese problemita les paso hecho y es... ¿a dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Acá, ingresa a varias ciudades. ¿Sí? ¿Qué hace este problemita? Lo que piden... A ver, si animan ustedes, vamos a hacer lo que dicen las comisiones anteriores. Yo les presento el problema y ustedes se animan a decirme qué es lo que hace el problema. En vez de yo explicarle, ustedes me explican a mí. ¿Se animan? ¿Alguien puede encabezar? Sí.
Yo lo ayudo, yo lo ayudo. A ver, ¿quién es Ezequiel? Sí. Dale, Ezequiel. Comenzá como si fuera vos el profe y nosotros estamos escuchándote en la clase. Dale, a ver. Yo te voy a ir Ah, haciendo agregados, te voy a ir haciendo comentarios para aclarar lo que vos vas diciendo, ¿ok? bueno, Dale, 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 tranquilo, dale, dale. Haz cuenta que bueno, al somos principio del todos, programa, somos tus compañeros y nos estás explicando en el reunión ahí tomando un drink, ¿sí? No sé qué será el drink o un juguito de naranja, lo que ustedes quieran. Dale, a ver. bueno, al principio del programa se declaran ahí las variables. En file se pone como nombre lógico FP. Y después declaramos enteros i, n y como char en ciudad. Pero Ese va a ser IN, la variable pero que vamos a usar. ¿qué son? ¿Qué son IN? Explícame porque los programaste vos. Ahí la n la vamos a usar de contador. Bien, entonces N es la cantidad de ciudades que vamos a ingresar y la I es del for, porque tenemos que ingresar a través del for. Eso me lo tenés que explicar cuando vas a rendir un examen final, que creo que vos no vas a rendir el final, creo que está haciendo mérito para promocionar. Así que mira el aliento que te estoy dando, ¿no? A ver si no me falla. Va, no me fallan todos, ¿no? Tratemos de promocionar. Quiero aclarar lo siguiente. Chicos, ninguno está perdido ni se crean ya porque han desaprobado un parcial, han desaprobado un trabajo práctico, un evaluativo de control, están ya fuera de la materia. No, hasta febrero, chicos, todos ustedes, pero todos, los 14 o los 13 que estamos dentro del aula, ¿sí? De la conferencia, están habilitados y en condiciones de, inclusive en febrero, poder obtener la aprobación directa de la materia hacia la promoción. No bajemos brazos, la peleemos hasta el último, tienen hasta febrero. Incluso se van a ir de vacaciones, van a volver descansaditos para volver a estudiar y rendir las recuperaciones de lo que no tengan. Inclusive si le da el número final que es 7 y 7, ¿sí? Ustedes van a poder obtener la promoción directa. ¿Ok? O sea que no nos tenemos que desalentar. Tenemos que seguir peleando hasta el final porque tenemos posibilidad de ganar la carrera todos. ¿Sí? Por más que vengamos corriendo de atrás. ¿Se entiende, verdad? El mensaje. Y yo estoy para ayudarlos. Yo les prometo que lo voy a ayudar, como hice todo el año. ¿Mm? Bien. Vamos, Moisés. Dale. Continuando, ahí lo que hacemos es mostrar el texto de ingresar la cantidad de ciudades a ingresar. Bien. Y leemos la variable n, que sería el contador de cantidad de ciudades. Muy bien. Perfecto. Sigamos. Entiendo. Después Yo con, entiendo. No sé si los otros entienden. Yo con, entiendo. ¿Algún otro después no con entiende? fopen Va, hacemos, para ese quiere. Escúchame, como profesor te va a decir, profe, baje un cambio. A ver, despacito, como si fuese vos el profe, como te gustaría que te enseñen a vos. A ver, así. bueno, ¿entienden, chicos? Sí, entendemos, profe, siga. Ahí, ese, a vos te va, bueno, vos no tenés inconveniente, pues vos siempre decís sí, pero ahí te va a gustar escuchar un sí, ¿verdad? Sí. A ver, pregunta, ¿han entendido hasta acá? Pregunta ese. Bueno, ¿entendieron hasta acá? Sí, sí entendemos. ¿Se dan cuenta cuando el profe pide el sí? ¿Se dan cuenta todos cuando el profe pide por lo menos un sí que le digan? Porque si no, le estoy hablando al monitor y no sé si me están entendiendo, no me están entendiendo, si están dormidos, si están, qué sé yo, amigos, jugar a la pelota o están viendo el partido. Entonces, es importante cuando el profe pide el sí, aunque sea un hito, aunque sea un solo sí. Bueno, dale ese, no te interrumpo más. Sí. Bueno, continuando con el programa, en fopen ahí llamamos digamos, al nombre lógico del archivo y hacemos la apertura con fopen y al nombre ponemos lo que sería el nombre
físico del archivo, que es ciudades.txt, y hacemos lo que sería la El modo de apertura. escritura. Lo habremos, claro, en modo de apertura y con más posibilidades. Listo, terminado el FOP. Vamos acá, al for de carga. Bien, con el Flushard lo que hacemos también es borrar la memoria, dejarla libre por que no tengamos algún error en la carga. Con el get, Vaciar el buffer de lectura. eso. Muy bien, lo dijiste vos, muy bien. Y Bien, ahora, ingresamos en el ciclo for, donde contamos hasta que el contador i sea menor a n, que sería la cantidad de ciudades. Y con el getS leemos la variable ciudad. esta es una instrucción de lectura que estamos viendo, ¿no? ¿Verdad? ¿De qué es esa instrucción? ¿Qué lee? Es la instrucción pura Lee de... un string. Bien, es una instrucción pura de lectura de una cadena completa, ¿sí? Entonces leemos la variable ciudad, ¿sí? Que estamos ingresando dentro de las n ciudades. Leemos, por ejemplo, Jujuy, ¿de acuerdo? Y ahora, una vez que hemos leído, ¿qué hacemos? Con el fprintf lo que hacemos es en el archivo ir guardando, digamos, las variables que vamos obteniendo con el get. Bien, vamos leyendo una cadena y la vamos guardando, vamos escribiendo la cadena en el nuevo archivo que es ciudades.txt, la vamos escribiendo, ¿sí? ¿Y qué parámetro tenía? Primero, ¿dónde la vamos a escribir? Y segundo, y después, la cadena en sí que vamos a escribir. Pero fíjate cómo está escrita. Explícame a ver si podés lógicamente entender lo que está ahí. ¿Por qué ponemos string cat? ¿Para que escriba qué? Esa no la vi. ¿Qué hacía el string cat? Excel. Concatenar, poner una a la par de otra, ¿sí? Con Entonces, el cat. para que no me siga, no me salga Jujuy, Tucumán, Salta, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un string cat, una concatenación de las cadenas que vamos leyendo y hacemos el salto de línea. ¿Se entiende? Entonces Sí, va a poner San Miguel de Tucumán, ¿sí? Salto de línea, San Salvador de Jujuy, ¿sí? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así va a ir mostrando. Por eso ponemos con string cat, porque estamos manejando, está, con, manejando está cadenas, no se olviden. concatenando, claro, está concatenando el string ciudad con Con la la que n, digamos, viene. con el La salto primera de con la línea. segunda, con la tercera, y así voy Sí, concatenando, pero fíjate, hago la concatenación, pero hago el salto de línea en la primera línea que leí. O claro, sea, ahí pone los dos parámetros, que eh, sería RN y ciudad. Eso, exactamente. se concatenan esos. Exactamente, se concatena la primera ciudad con la segunda, con la tercera, con la cuarta, pero voy concatenando y haciendo el salto de línea por cada una de las ciudades. ¿Sí? Eso aprenden una instruccióncita, una sintaxis nueva, ¿no? Que ya Bien, tienen otra. Una vez que terminamos de escribir todo en el archivo, ¿qué hacemos? Lo cerramos. cerramos el archivo. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Y ahora lo mostramos Bien, hacemos el por listado, pantalla. recorremos el archivo completo, como hemos cerrado, lo volvemos a abrir, acá tranquilamente podríamos poner un rewind, ¿verdad? Y no cerramos y Sí, no también. abrimos. Directamente un rewind, ahí, y directamente empezamos a recorrer, mientras no sea final del archivo FP, ¿sí? Voy a leer una línea completa, ¿sí? Y la voy a escribir. La voy a guardar en ciudad, la línea completa que he leído, ¿sí? Y la voy a mostrar. Pero si yo no pongo, ¿se acuerdan de este controlcito? Acá lo voy a poner Sí, como muestra estrella dos B. veces el último. Va a mostrar dos veces la última ciudad ingresada. Entonces, ¿para qué? Para mantener lo que ustedes ya venían escribiendo, mientras no sea, lo pongamos así, ¿sí? Mientras no sea el final del archivo, ¿sí? Muestre. El final del archivo, muestre. O sea, el final del, sí, muestre y salga. Se cierra el archivo y se termina. ¿Mm? Entonces, hagamos correr el programa que escribió ese, lo hacemos correr, entonces ya se ha creado el archivo vacío que se llama ciudades.txt. Si vamos al directorio ya lo vamos a ver, vamos al directorio, ya lo creó a ciudades.txt. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Bueno, una vez que grabe lo va a crear.
¿Sí? ¿Cuántas ciudades quieren ingresar? 4. 4. Listo, la primera ciudad. La nuestra. Fama ya. Vamos allá. Bueno. Fama. Así, Fama ya. Fama ya. Faltan ahí. Fama y ya. Listo. Vamos a la segunda. Ahí está haciendo la concatenación y está mandando a la línea siguiente. ¿Sí? Va a concatenar con la segunda. Y va a saltar una línea. ¿Sí? La segunda. Montero. Monteros. ¿Sí? La tercera. Estamos dentro del for de carga, ¿no? Como no llegó a 4, va de 0 a 3. Como no llegó, estamos acá dentro del for de carga. Ingresando a la ciudad. La tercera. La Cocha. Vamos ahí, vamos por el sur. La Cocha. ¿Qué es eso del sur? ¿Lo conoce el sur? No, Bueno. Famaya, Montero y La Cocha están todos así. En ese orden están. Famaya, Montero. pongamos otro. Burruyacu pongamos entonces. ¿Qué ponemos? Burruyacu pongamos entonces. Yacu. Bien. Yacu. ¿Sí? ¿Hay más ciudades para ingresar? Ya no, porque el form me va a sacar. No. ¿Sí? Entonces presiono Enter y directamente estoy haciendo la impresión completa del archivo hasta el final de lo que acabamos de cargar. Nada más que acá, con la diferencia de lo anterior, hemos utilizado todas las instrucciones de escritura y lectura, pero lo que hicimos es cargar nosotros por teclado el ingreso de las ciudades. No la asignamos directamente. ¿Se entendió? Sí. Bien, chicos, nos falta un minuto para terminar la clase. Hemos terminado a tiempo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre el tema, algo que quieran preguntar? Si no, doy por terminada la No. clase y nos vemos la semana que viene. Bien, ¿Sí? profe. ¿No hay preguntas? No, de esto no. Bueno, entonces damos por finalizada la clase, dejo de compartir y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Cuídense y que pasen un buen fin de semana. Bueno, profe, nos vemos. Adiós, adiós a todos.